7:09. Esta semana en Telenoticias le demostramos que en nuestro país existen muchas leyes que son consideradas absurdas. Vamos a hacer un repaso por algunas de ellas. Con solo acompañar a la policía encubierta por una semana, Telenoticias comprobó cómo en cuestión de minutos un ladrón logra su objetivo sin temor a nada ni nadie. Casos como el que usted ve se repiten por cientos al día y miles al mes. Lo más grave es que el maleante también es el mismo. 79 veces, 54 veces, 30 veces, 22 veces por diferentes ilícitos. Entonces, cuando ellos lo detienen, es el mismo individuo que hizo un acto delictivo el día anterior o horas antes y ya está en libertad. Un delincuente que se les ríe a ustedes en la cara. Lógicamente, cuando se detienen, inclusive dicen, no, yo ahorita salgo, haga el parte y yo salgo más primero que ustedes. Mientras la ley lo permita, sujetos como este, perseguido por los policías encubiertos, seguirán tachando carros y amenazando a sus víctimas, pues saben que su detención solo será cuestión de horas. ¿Cómo no va a haber cadenazos? ¿Cómo no se van a robar toneladas de cable telefónico y eléctrico? Y se lo seguirán robando si con solo valorar ahí, en el escritorio, el bien robado, no llega a ese límite que no está en la ley y sencillamente se transforma en un pleito civil. Vaya, cóbrele usted a la persona lo que le robó. Un voto de la Sala Constitucional sobre el debido proceso emitido en 1992 abrió el portillo para que, amparados al principio de inocencia, la administración pública solo tenga 2 medidas cautelares contra los empleados investigados por algún delito. La primera, ser reubicados en otros puestos, y la segunda, la suspensión pero ganando su salario. Ninguna persona puede ser considerada ni tratada como culpable mientras no haya en su contra una sentencia conclusiva, firme. Toda la estructura jurídica protege de alguna manera, en alguna forma, los derechos del delincuente, ¿verdad? Y usted ve, por ejemplo, que la policía y los fiscales, tanto la policía preventiva como la policía judicial, tienen serias limitaciones. En realidad no era un matrimonio verdadero, correcto, no era un matrimonio verdadero, pero en sí fue más que todo como en son de ayuda. Es la voz de un costarricense que aceptó casarse con una peruana sin amarla sobre todas las cosas y sin pretender estar juntos hasta que la muerte los separe. Se hablaba de cuánto era lo que yo quería. ¿Y cuánto quería usted? A mí me han hablado que era un precio que rondaba un precio de entre $800 y $1.500. Como este joven, hay miles de ticos que dicen sí ante un abogado sabiendo que su unión es ficticia, solo para darle la nacionalidad a un extranjero indocumentado. Han sido aprovechados sobre todo por gente inescrupulosa para efectos de hacer ingresar a Costa Rica personas que de otras formas nunca hubiesen venido. Las autoridades migratorias han presentado más de 60 denuncias ante el Ministerio Público, todas relacionadas con un operativo en el que se detuvieron a varios notarios vinculados con matrimonios falsos. Y ahora, el director de Migración espera que una reforma a la ley pueda impedir que una unión civil traiga consigo la residencia incluida, de forma tal que los extranjeros podrán casarse, pero tendrán que demostrar que conviven con el costarricense por varios años. El 12 de octubre del 2005, la vida de Paola Arana cambió para siempre. Un conductor borracho la atropelló cerca del motel El Edén. Su mejor amiga murió y a ella le amputaron la pierna. Que tomen conciencia, ¿verdad? Los fiscales, porque es muy duro. Mi vida cambió demasiado. El Código Procesal Penal establece en el artículo 239 las condiciones para dictar prisión preventiva, entre ellas que existan elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad el autor del hecho punible, obstaculice la investigación, peligro de fuga, entre otras. Y es adicionar el artículo del Código Procesal Penal que establece la prisión preventiva y que se establezca claramente que cuando los conductores van conduciendo
están manejando bajo los efectos del alcohol o de las drogas, haya prisión preventiva, pero se requiere de una norma expresa. Con 14 minutos. El ladrón que agarraron hoy lo sueltan mañana, el borracho que mata en carretera y sigue libre, el empleado público corrupto que es reubicado en su puesto con salario incluido, el extranjero que se casa para obtener la nacionalidad, el conductor que comete un accidente y se da la fuga, en fin, podríamos seguir hablando de lo que muchos catalogan leyes absurdas o algunos fallos que también están generando un gran problema en nuestra sociedad. Está con nosotros don José Miguel Villalobos, quien piensa que estas leyes efectivamente podrían catalogarse como absurdas. Yo no sé si usted las cataloga de otra forma más fuerte, don José Miguel. Puede ser que sí, a mí me parece que ya atentan algunas de ellas contra la racionalidad y llegan a nivel de estulticia, que ya es el extremo máximo de la estupidez. Y también está con nosotros don Hugo Sánchez, quien pues tiene un pensamiento diferente. Don Hugo, ¿usted piensa que no está necesariamente en las leyes el problema? No señor, las leyes, si realmente vemos los hechos que han sucedido y las leyes como tales, estos hechos están contenidos dentro del ordenamiento jurídico. Y lo que nosotros podemos ver y podríamos llamar como una ley estúpida realmente depende del aplicador de justicia, de la interpretación que haga el juzgador de esa ley al momento de su aplicación. ¿Usted cree eso? Vamos a ver, empecemos con un caso como el de las lesiones culposas. Una persona que manejando ebria choca y lesiona a otra persona, inclusive la puede dejar convertida en un vegetal, la puede dejar ciega, le pueden amputar las 2 piernas y los 2 brazos. La sanción máxima es de 1 año de prisión. 1 año de prisión es la sanción máxima para una persona que deja convertida en un vegetal a otra manejando ebrio, porque esa es la pena máxima para las lesiones culposas. Si eso no es una ley absurda ya establecida por el legislador de esa manera, y ya ahí no depende del intérprete, porque un juez no podría establecer una pena mayor de 1 año para una lesión culposa de esa magnitud. Sí, o sea, es un problema complicado, José Miguel, yo estoy de acuerdo con usted. El problema es que, digamos, los costarricenses padecemos de un mal que se llama la otredad, ¿verdad? Con relación a esto, y ya voy con respecto al aumento de la pena que está pidiendo la gente. La otredad es la enfermedad que tenemos, que decimos que lo malo que va a suceder nunca me va a pasar a mí. Como por ejemplo, usted ahora hace una encuesta telefónica a los televidentes a ver cuál cree que va a morir en un accidente de tránsito. Todos van a decir que no. Porque no, los que mueren son los otros. Llame a los que tienen vehículo, ¿cuáles de ellos creen que van a atropellar a una persona sin intención de hacerlo, en una forma culposa? Todos van a decir que no. Pero el problema es que imputados podemos ser cualquiera de nosotros en cualquier momento. Y si entonces, por un caso particular en el cual nos escandaliza, digamos, el resultado que hubo, la muerte, una lesión grave de una persona, y por ese caso en particular vamos a subir las leyes, pues realmente lo que estamos haciendo es minando el campo por donde nosotros mismos vamos a pasar en el futuro, cuando un hijo nuestro, o un hermano nuestro, o un muy buen amigo nuestro, cometa un error o simplemente tenga una falla mecánica, acabe desgraciadamente con la vida de otro costarricense u otro habitante de la República, y tenga que ir a la cárcel, porque entonces la pena máxima para un delito culposo debe aumentarse. ¿Son casos aislados, José Miguel? No, claro que no. Me parece que vivimos en una sociedad donde cada uno tiene que ser responsable. Si mi hijo algún día, tiene 12 años ahora, todavía no maneja, pero, o en mi caso, o alguno de mis parientes o amigos, se le ocurre manejar en estado de ebriedad, y producto no de su error, porque eso más que un error es un acto de total irresponsabilidad, lesiona o mata a otra persona, tiene que responder por eso. Y si esa responsabilidad va a ser una pena máxima de 1 año de prisión, también ese concepto del otro, pongámonos en el otro como papel de víctimas. ¿Por qué solo en papel de imputados? ¿Y qué pasa si el día de mañana mi hijo de 12 años lo asesina uno de esos irresponsables del volante que maneja ebrio? Nadie está proponiendo aquí que las penas se eleven ni a cadena perpetua ni a pena de muerte. Lo que estamos diciendo es que tan absurda es una disposición legal que establezca penas totalmente desproporcionadas por elevadas, como absurdo es una pena desproporcionada por reducida. Y en este sentido el ejemplo es clarísimo de un caso completamente absurdo, donde alguno de esos irresponsables, en caso de ser condenado, ni siquiera iría a la cárcel si es un delincuente primario. Vea el caso de Paola Arana. Le amputaron una pierna. Si no hubiera muerto la amiga de ella en ese accidente y fuera solamente un caso de lesiones culposas y se encuentra culpable por manejar en estado de ebriedad al imputado, ese señor, si no hubiera cometido un delito antes, ni siquiera va a la cárcel, porque la pena máxima que le podrían imponer es de 1 año, y en virtud del Código Penal, por condena de ejecución condicional, va
simplemente saludando a la gente y se retira del juicio, en muchas ocasiones burlándose hasta de las víctimas. Don Y José ahí Miguel, el culpable entonces, no es el ¿cuánto juez. es el máximo de la pena que usted cree que se debe imponer para un delito culposo? Bueno, eso le corresponde a la Asamblea Legislativa, pero si yo usted se lo voy a, o sea, yo yo supongo se lo que voy a tiene decir, alguna se propuesta. lo voy a decir. Mi propuesta es que la pena en el caso de lesiones culposas gravísimas pase de 8 años. Me parece que una lesión culposa gravísima donde queda dañada la integridad física o mental de una persona por la negligencia o la imprudencia, usted usa la palabra error tratando de suavizar el término, yo uso el concepto legal, culpa es negligencia o imprudencia, no es un simple error, y la pena tiene que ser tan alta que no permita la condena de ejecución condicional, que la persona, Ahora, si es condenado, vaya a la cárcel. El asunto acá es, usted como especialista en derecho, bueno, profesional en derecho, o sea, supone usted entonces que elevar una pena va a evitar que suceda un accidente. No, claro que no. Pero Las eso no está leyes, diciendo que hay no. que subir las penas para que no haya accidentes. No, lo que no haya accidentes es usted el que lo está diciendo. Lo que digo es que la pena es una condición necesaria pero no suficiente. El hecho de que se aumenten las penas en una forma racional no va a evitar que ocurran delitos. Pero yo lo llevo a usted al caso contrario. Entonces, como la cárcel no cura y no rehabilita, entonces eliminemos la sanción de cárcel. Evidentemente eso es absurdo. Las penas tienen que ser racionales, no pueden ser tan elevadas que sean absurdas ni tan reducidas como en este caso. Que no van a ocurrir delitos porque se suban las penas. Mire, la persona que metieron a la cárcel no va a volver a cometer el delito mientras esté en la cárcel. Y eso va a implicar también un efecto... Ese es uno de los fines de la pena, ciertamente. Así es. Pero digamos, en este caso, y acá digamos, el tema que está sobre la mesa más importante que ha sucedido últimamente es el asunto de los conductores borrachos. O sea, si nos ponemos a ver y entonces decimos, subamos las penas, porque no puede ser que un irresponsable no le importe la pena que va a sufrir, porque como va a estar, si acaso, un año en la cárcel y queda en la ejecución condicional de la pena, pues no le va a importar el daño que va a causar. Pues yo lo voy a, o sea, el criterio mío, y realmente pienso yo, tal vez que podríamos llegar a un consenso con relación a esto, en relación con esto, es que el conductor borracho no se pone a pensar cuando va a manejar, bueno, o sea, está borracho y dice, no, lo más que me pueden imponer si mato a alguien es un año y me dan la ejecución condicional, entonces no me importa y manejo hasta la casa. No piensa eso. No, pero si está borracho, ¿cómo va a pensar? Por eso que sí lo está pensando así. O sea, si estamos viendo los antecedentes una y otra vez, llega un momento en que la gente sabe cuál es el portillo. El problema de los conductores borrachos no es un asunto de las leyes. No es que las leyes son absurdas, por más que algunas sí lo sean. El problema del conductor borracho es la cultura del guaro de este país, que todo gira en torno al licor. O sea, en todas las actividades, en el bautizo está licor, en la primera comunión está licor. ¿Qué tienen que ver los chiquitos con eso? Y nuestra cultura se ha centralizado con relación al licor. Ahora, con respecto al aumento de las penas, bueno, en general estamos hablando de delitos culposos, pero hablemos de los delitos dolosos como tales. El aumento de la pena o sea, cuando la gente pide el aumento de la pena, lo que se está reflejando es la insatisfacción que tienen los costarricenses con relación precisamente a esa sensación de inseguridad, a la sensación de impunidad que está habiendo. Al momento, es que es muy fácil, digamos, decir que tal fallo es absurdo o tal fallo es correcto, pero es que no estamos analizando realmente los hechos que se dieron a cabo en cada juicio. Pero, o sea, esa insatisfacción es válida. La crítica que se haga de los fallos judiciales es un ejercicio de la democracia, un ejercicio purísimo de la democracia. De hecho, don Freddy, si me permite, cuando usted ve los juzgados, el público está actualmente a la misma altura de los jueces. Antes los jueces tenían un estrado allá, ¿verdad?, donde estaba como en el Olimpo, en la sala de juicio, pero la concepción democrática es que ahora el pueblo es el que controla la función del juez. Entonces, esta inconformidad y esta crítica es muy válida dentro del sistema. Sí, pero ¿cuál es la solución? Porque lo que yo no encuentro entonces es cuál es la solución que usted propone, si no es entonces elevar penas o cambiar este tipo de leyes que muchos consideran absurdas. Ok, en general la criminalidad, realmente los delitos culposos son los menos en este país. La gente no está disconforme con los delitos culposos, la gente está disconforme con el que roba el cable, está disconforme con el que se mete a robar a la casa, con el bajonazo, con el robo de vehículos. No, con las violaciones también, con las violaciones, con los homicidios. Sí, tiene usted toda la razón, o sea, está disconforme con muchas cosas. Si nos ponemos a tratar de meter todos los delitos, nos da aquí las 10 de la mañana y no nos alcanza. A este respecto, el subir las penas es una tendencia natural, digamos, de la insatisfacción que tenemos, porque queremos una solución inmediata. Sí, pero usted no me está dando una respuesta inmediata. No. ¿Cuál es la solución? Tiene usted razón, don Freddy. La pena privativa de libertad, aumentarla no es la solución. O sea, si me permite empezar por ahí, lo intentaré hacer brevemente. Porque el incrementar la pena privativa de libertad, lo que estamos haciendo es cambiando la concepción que tiene inclusive la sociedad del ser humano, y es muy peligroso llegar ahí.
Porque, por ejemplo, en este momento lo que estamos diciendo, la concepción de ser humano que tiene la sociedad actualmente, es que el hombre realmente es bueno. En el transcurso, en su incursionar en la sociedad, se corrompe, y entonces la prisión lo que sirve en este momento es para reformar a esa persona, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos y decimos, bueno, no, la prisión que sufrió esa persona no es suficiente, o sea, no cambió porque volvió a delinquir o el delito no se acaba. Entonces ya la concepción de la persona cambia y decimos, no, el hombre es malo per se. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que aumentar las penas. ¿Para qué? Para que sufra. Y después tenemos que decir, no, aumentando las penas no se acabó el delito, pongamos cadena perpetua. Y la cadena perpetua tampoco va a acabar el delito, como lo vamos a ver en los países donde existe cadena perpetua. Bueno, hay países donde, por ejemplo, una persona que mata a otra está en la cárcel, y vimos el caso ayer que Natalia Romero nos presentó, ¿verdad? Sí. Y los padres mismos de esta mujer que estaba borracha, que mató a otros en Estados Unidos, estaban totalmente de acuerdo aunque ella fuera a la cárcel. Claro, es que no estamos hablando de poner cadena perpetua ni pena de muerte, estamos hablando de normas absurdas por penas reducidas. Voy a poner otra propuesta en el tapete concreta sobre el tema de las lesiones culposas, que me parece que son mucho más serias de lo que aquí se ha querido plantear que lo sean. No se puede tolerar que nadie maneje en estado de ebriedad, no debe haber tolerancia de ebriedad, no debe haber un margen de manejo en ebriedad. Es decir, no debe permitirse ni siquiera manejar con una cerveza. El que quiera manejar no puede tomar. Esa es la regla moderna en algunas sociedades europeas. ¿Que eso va a evitar que ocurran los accidentes? Posiblemente no. ¿Que a pesar de esa norma alguien va a manejar ebrio? Posiblemente sí. Eso obliga entonces a tener soluciones a posteriori de que el hecho ocurra. Y esa sanción es la cárcel. La cárcel no se hizo para curar, eso no es un reformatorio en el sentido médico. La cárcel se hace para aislar a un grupo de personas momentáneamente porque su peligrosidad puede llevarlos a cometer delitos en cualquier momento. No es para que sufran, no los vamos a torturar. No estamos hablando de la Edad Media ni de la Inquisición, pongámonos en el plano real. En la cárcel la persona está aislada y puede reflexionar, puede trabajar, puede estudiar, puede prepararse, puede pensar en que cuando salga no va a volver a cometer el delito. Pero hay que aislarlo momentáneamente de la sociedad. ¿Cuánto? Un margen razonable. No puede ser que alguien deje a una persona con las piernas amputadas, ciega y dañada para el resto de su vida y ni siquiera vaya a la cárcel, porque no se trata de que va a la cárcel y después sale y hay que seguirlo castigando. No, es que ni siquiera va a la cárcel, lo cual ya es un insulto. El Estado surge para garantizarle a la gente en primer lugar su seguridad. Si el Estado no es capaz de resolver el problema de la justicia, vamos a lanzar a la gente a una situación más grave, que es la justicia privada, y eso sí es realmente caótico. No, estoy de acuerdo con respecto a lo de la justicia privada con don José Miguel, pero, o sea, don José Miguel, no todos los delitos son culposos. Y no podemos decir que la gente vaya a la cárcel y que esté ahí guardada sin importar qué es lo que le va a pasar a esa persona cuando está institucionalizada. O sea, el Estado tiene que tomar medidas con respecto a esa persona, tiene que ayudarle a su posterior inserción en la sociedad. Y hay un asunto que se está dejando de lado en este país que también es muy importante. ¿Qué sucede con la familia del delincuente? ¿Y qué pasa? No, pero ¿qué está pasando, Hugo, entonces ahora, hoy, como están las leyes, con las personas que son víctimas de esa persona que precisamente cometió un delito? Y los familiares de las víctimas. Sí, no, estamos de acuerdo. O sea, la problemática de las víctimas es una problemática sin fin. De hecho, yo estoy realmente muy motivado con la Oficina de Atención a la Víctima que tiene el Ministerio Público, porque se le da un tratamiento integral a la persona que sufre el delito. Sí, pero no le he escuchado todavía una respuesta concreta sobre el problema. La causa principal de la delincuencia que hay en este país, según el último informe del Estado de la Nación, del PNUD, cuando se presentó el PNUD, dijo literalmente la licenciada Silvia Lara, dice que las políticas económicas de Costa Rica han promovido un crecimiento económico excluyente y concentrador de la riqueza en un grupo específico y han sido ineficientes para generar empleos suficientes y bien remunerados, y por esta vía mejorar los ingresos de los hogares, disminuir la pobreza y la desigualdad. Claro, pero entonces todo eso se arregla, que es un asunto de gobierno y de políticas. ¿Qué está pasando con la criminalidad? Pero ¿qué tiene que ver eso con las violaciones y los choferes ebrios? ¿Qué tiene que ver la pobreza con las violaciones y los choferes ebrios? Don José Miguel, es que yo no estoy hablando de la pobreza. De la desigualdad. ¿Qué tiene que ver la desigualdad con los choferes ebrios y las violaciones? Bueno, a usted le puede parecer irónico, le puede parecer un sinsentido. Yo no sé si usted formó parte del grupo que hizo el estudio del Estado de la Nación. No, se lo estoy preguntando porque usted es que lo está leyendo. Sí, pero si me permite, yo lo digo. Sí, me interesaría mucho. La principal causa de la delincuencia en este país, de la delincuencia en su mayor parte, los delitos contra la propiedad y los delitos contra la propiedad que implican algún grado de violencia, lo genera la desigualdad. Y realmente, digamos, si lo que estamos pidiendo son una solución inmediata al problema, eso no existe.
ni aquí ni en ningún otro lado del mundo. Lo que tenemos que hacer es un proyecto a mediano, largo plazo, en el cual que nos convirtamos en una sociedad inclusiva, donde generemos un empleo para conceder un modo de vida digno para las personas que están quedando fuera de la sociedad. Por ejemplo, que las leyes se queden así, que están y los delitos que ocurren mientras tanto. Perdón, anoche mismo en Telenoticias, acá mismo se empezó a hablar de la gente que no se sabe siquiera si va a entrar al curso lectivo. O sea, que no son 100 familias, ni son 500. O sea, estamos hablando que más de 700,000 costarricenses viven en la pobreza. O sea, estamos hablando y vemos, por ejemplo, una de las noticias más importantes, bueno, que este canal, gracias a Dios, le dio cobertura. O sea, fue el año pasado el robacable, un señor robacable, un señor que murió por estar robando cable, y después le hicieron una entrevista a la familia, llegaron a ver dónde vivía, y vivían como 4 personas en una casa, en la cual tenían solo 3 huevos para comer durante todo el fin de semana, y ese grado de miseria es lo que está causando mucho de la delincuencia en este país, que es la otra parte. ¿Es la cultura del pobrecito? No es la cultura del pobrecito jamás. O sea, no es pobrecito, porque yo aquí yo no vengo a justificar al delincuente. O sea, el delincuente tiene que cumplir con la responsabilidad de los actos que comete. Pero es que tampoco podemos hacernos de la vista gorda de que Costa Rica es una sociedad desigual. Y que, por ejemplo, ¿por qué cree usted que el narcotráfico está escogiendo a los pescadores? Porque la pesca es... ¿Qué? Esa no tiene ningún mérito. Tiene el mérito de haber escogido la vida decente. Y pobreza y decencia no necesariamente van en una relación directa. Hay pobres que son indecentes y hay ricos que son indecentes. Sí, porque muchos de los que manejan ebrios andan en BMWs y Mercedes-Benz. Y explíqueme qué tiene que ver la pobreza. Tiene que ver la pobreza de espíritu y la incapacidad de vivir en sociedad. No, es que usted solo quiere hablar del robo de cable. Estamos hablando del problema de la delincuencia y no es válido ajustar a que sea la pobreza, lo diga o no lo diga el Estado de la Nación. Hay sociedades más desiguales y más pobres con menores niveles de delincuencia. Entonces no se trata de ser tan simplista. Y aquí estamos hablando de qué hacemos mientras resolvemos todos los problemas del país. Mientras se resuelve el problema de la desigualdad, mientras se resuelve el problema de la desigualdad, van a seguir ocurriendo delitos. Y esos delitos que van a seguir ocurriendo, alguien tiene que hacer algo frente a eso. A los dos tengo que agradecerles por haber venido. Lamentablemente más bien nos extendimos en el tiempo. El tema es polémico, es importante para nuestra sociedad y esperemos que tantos pensamientos al respecto sean considerados para beneficio de todos, que es lo que estamos buscando. Muchas gracias. Gracias. Ya venimos.